Bueno, lo que quiero hacer hoy es completar con algunos detalles el estudio del circuito RLC, el estudio cuantitativo del comportamiento de un circuito RLC eh, alimentado con corriente alterna. Digo cuantitativo porque involucra las mediciones con el osciloscopio. En la clase pasada hemos visto, con algunos detalles, con el apoyo de los videos que filmó el profesor Martín Ferreira, cómo van evolucionando la tensión y la corriente en los distintos componentes del circuito a medida que se va variando la frecuencia. Hemos estudiado el estado de resonancia del circuito, hemos visto el estado de resonancia en el circuito y en función a haber obtenido la frecuencia de resonancia pudimos calcular el valor de la inductancia de la bobina que estaba intercalada en el circuito y cuyo valor no se conocía. O sea, hemos hecho mediciones, hemos hecho cálculos a partir de esas mediciones. Bueno, pero me quedaban algunas cositas por decir. En principio, ¿por qué cuando veíamos la relación de fase entre la tensión y la corriente en el circuito, tomábamos como referencia a la corriente? Si ustedes miran en estas tres imágenes, en el centro, se ve siempre que la corriente es la que está igual, ¿no es cierto? Y respecto de la corriente, que empieza, es una función coseno, entonces empieza en el valor máximo en t igual a 0. Eso es por conveniencia, debido a que en los circuitos en serie, el elemento que es común a todos los componentes es justamente la corriente. O sea, algo que caracteriza a los circuitos en serie es que la corriente es común a todos los componentes del circuito. Por eso a mí me pareció muy acertado el punto de vista de Szyr-Szymanski de tomar como referencia la corriente para decir cómo está la tensión respecto de la corriente, ¿sí? Bueno, y por otro lado, resaltar lo que dijimos la clase pasada, que en realidad un osciloscopio no mide corrientes. El osciloscopio siempre muestra tensiones en el eje vertical, muestra variación de tensiones en el tiempo en el eje vertical. Entonces, si yo quiero estudiar el comportamiento de la corriente, lo que tengo que hacer es medir la tensión en bornes del componente pasivo del circuito, que es la resistencia. Porque en la resistencia la corriente siempre está en fase con la caída de tensión, ¿sí? Fíjense, dijimos, la resistencia es un elemento que mantiene su valor con independencia de la frecuencia con que oscile la tensión aplicada. Si la resistencia es un valor constante y por lo tanto la caída de tensión en la resistencia va a estar siempre en fase con la corriente. Entonces, midiendo la caída de tensión sobre la resistencia, es que yo tengo información del comportamiento de la corriente, ¿sí? Otra cosa importante que no dijimos la clase pasada es que, bueno, si estamos midiendo, tenemos que tener en cuenta las fuentes de incertidumbre de nuestras mediciones, ¿no es cierto? Bueno, con el método de medición que les contaba, en los antiguos osciloscopios de tubo de rayos catódicos, el único método disponible de medición era usar la grilla, la cuadrícula que está dibujada en la pantalla. No sé si alcanzan a verla, aquí está muy, muy, muy tenue. Esta es una foto que saqué yo de un osciloscopio de los viejos. Ahí se ve mi viejo teléfono celular, un Nokia. Estoy sacándole la foto a la pantalla. Bueno, decíamos que acá la única manera de medir tensiones y corrientes es medir longitudes, tensiones y tiempo, perdón, tensiones y tiempo. Es medir longitudes sobre la pantalla
y luego con los factores de escala que uno eligió para el eje vertical y para el eje horizontal, uno convierte estas longitudes a tensiones y tiempos, ¿sí? Entonces, el procedimiento es medir longitudes y convertirlos a, a tensiones y tiempos. Pero para medir longitudes, fíjense, tenemos una herramienta un poco limitada. Aquí les pongo esta cuadrícula que no se la ve muy bien aquí en la pantalla, se las amplió. Es una cuadrícula de 8 por 10, típicamente en la inmensa mayoría de los osciloscopios, donde cada cuadrito tiene 1 centímetro de lado. Y las subdivisiones que tiene la cuadrícula en realidad se hace solamente sobre las líneas centrales de la retícula, ¿ven? Como está acá. Cada cuadrito se divide en 5 partes. Entonces, ven que hay 4 marquitas intermedias, entonces tengo 5 subdivisiones. Si yo al centímetro lo divido en 5 partes, cada parte es de 0,2 centímetros o 2 milímetros. Entonces, esa es la apreciación que tiene la grilla en las viejas pantallas de los osciloscopios de tubos de rayos catódicos. 0,2 centímetros. Ese es sería el error de apreciación de las mediciones que yo haga de funciones de tensión representadas en esta pantalla. Entonces, cuando yo tenga una tensión analizada en la pantalla, he tomado una parecida a las que están aquí, pero ahora se ha cambiado el eje de tiempo para verla más grande. Cuando yo mida las longitudes, Y y X, voy a tener ese error de apreciación de 0,2 centímetros. Entonces, cuando yo mire qué factor de escala puse para el tiempo y qué factor de escala puse para la tensión, ¿sí? Diré que la tensión máxima de esta onda va a ser igual a la altura I que yo mido en la pantalla por la escala de tiempo que tenía elegida en el osciloscopio, ¿sí? Y lo mismo, el periodo va a ser igual a la longitud X que yo mido en la pantalla por la escala de tiempo que yo haya elegido. Perdón, esta es la escala de tiempo, este es el eje X. Esta es la escala de tensiones, esta es la escala de tensiones. ¿Cuántos voltios por centímetro para cuántos voltios por centímetro está regulado el osciloscopio en el eje vertical? Y esto es para cuántos segundos, milisegundos o microsegundos por centímetro está regulado el eje horizontal. Bueno, entonces es así. Cuando yo elijo los factores de escala y multiplico entonces la altura I por la escala vertical, cuántos voltios por centímetro he elegido. Y la longitud X la multiplico por la escala horizontal, cuántos segundos, milisegundos o microsegundos por centímetro he elegido. Entonces, cuando yo quiera ponerle la incertidumbre a esta medición, que es lo que corresponde, tendré que hacer la propagación del error para sacar cuánto vale la incertidumbre. Bueno, como esto es un producto, el error relativo de la tensión que yo calculo aquí es la suma de los errores relativos de la longitud medida en la pantalla y de la escala de tensión. Vamos a hacer la hipótesis de que la escala de tensiones está definida con mucha precisión. Es una característica del instrumento que está definido con mucha precisión. Entonces, a esta fuente de incertidumbre la considero despreciable y me quedo entonces solamente con lo que viene del error de la medición de la longitud I. Bueno, entonces, si yo despejo el valor absoluto que va a tener el error en la medición de la tensión, me va a quedar esto. Y si reemplazamos B por la expresión I por E sub I,
se va a cancelar I con I y me va a quedar que el error absoluto de la medición de la tensión va a ser igual al error en la medición de la altura I por el factor de escala. Y el error en la medición de la altura, longitud I, es justamente la apreciación que vimos que tiene la pantalla, 0,2 centímetros, por el factor de escala. Por analogía, no necesitamos hacer todo el desarrollo, por analogía nos va a salir algo similar para el error en la medición en el tiempo, ¿sí? Va a ser el error de apreciación del eje X por el factor de escala que puse yo en el eje X, o sea, son los 0,2 centímetros que tiene la apreciación de la escala por la escala del eje X. Obviamente, entonces, estos viejos osciloscopios analógicos de tubos de rayos catódicos tienen una limitación muy grande en cuanto a la precisión con que se puede medir. Es decir, nos teníamos que quedar contentos con el hecho de que el instrumento nos daba mucha información al mostrarnos cómo varía una tensión en el tiempo, que es mucha información, ¿sí? Tener la forma de onda, tener una idea de cuánto vale el período, de cuánto vale la amplitud, pero esos parámetros cuantitativos están afectados de errores relativamente grandes por la mala apreciación que tiene la grilla de la pantalla, ¿sí? Y tampoco tiene sentido, desde el punto de vista práctico y constructivo de los osciloscopios, no tiene sentido subdividir más la división, porque si ustedes se fijan, el propio grosor del trazo que hace el haz de electrones sobre la pantalla es ya del orden de, del milímetro o de los 2 milímetros, dependiendo cuánta intensidad le demos al brillo en la pantalla. Y depende básicamente del propio instrumento. Entonces, es una limitación inherente a cómo es el osciloscopio, ¿sí? Entonces, de por sí, entonces, los osciloscopios de rayos catódicos tienen muchas limitaciones en cuanto a la precisión con que se pueden medir. Vamos a tener errores importantes del orden del 10% por ahí cuando midamos tensiones y tiempos. Y ustedes saben que en realidad lo que interesa más que el periodo en sí es su recíproco, ¿no es cierto? La frecuencia. Es lo que interesa más cuando uno está trabajando con tensiones alternas. Medir el periodo en la pantalla es lo que me permite calcular su inverso, o su recíproco, que es la frecuencia con que varía la tensión en el tiempo. Bueno, pero los osciloscopios digitales, cuando los ponemos en modo cursor, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Me permitía fijar una línea de referencia, en este caso está puesto cursores para medir tiempos. Entonces aparecen dos líneas verticales donde yo puedo fijar una e ir desplazando la otra hasta poder abarcar un intervalo en el eje horizontal y el instrumento internamente me resuelve, hace lo mismo que yo estaba haciendo antes, toma esta longitud, la multiplica por el factor de tiempo, aquí está la escala de tiempo, la escala horizontal, y me genera ya directamente una lectura en pantalla de cuánto vale el período. Tristemente, este osciloscopio le llama delta de t al periodo y ya nos pone en problemas porque para nosotros el símbolo delta representa la incertidumbre. No, bueno, acá es intervalo o variación de tiempo. En vez de poner la letra T mayúscula para el periodo, ponen delta de T para indicar el periodo. Bueno, un detalle constructivo. Fíjense que aunque esta es una imagen digital, está generada en el monitor, de manera que se generan las imágenes en la pantalla de los teléfonos celulares o en las imágenes de los monitores de las computadoras.
se genera píxel por píxel. Es decir, no hay un rayo de electrones desviado por campos magnéticos que vienen desde atrás de la pantalla y generan la figura. Hay una toma, un muestreo de cuánto vale la tensión eh, en pequeñas fracciones de tiempo, y sobre esa base, sobre la base de la información que toma el instrumento, muestreando digitalmente la señal que le estoy dando, se crea una figura en la pantalla. Pero por una cuestión práctica y de evolución histórica del osciloscopio, se genera también digitalmente una grilla. Ustedes ven que hay una grilla, ¿no es cierto?, muy similar a la del osciloscopio analógico. ¿Ven? Tengo un cuadriculado y tengo en las líneas centrales del cuadriculado subdivisiones más chiquititas. Acá tengo la emulación digital de eso. Acá están las líneas centrales de la pantalla con las marquitas, ¿sí? Y lo mismo, tengo cuadritos de 1 centímetro de lado con subdivisiones de 0,2 centímetros. Sirve como un marco de referencia general, porque todos los ingenieros electrónicos, todos los técnicos en electrónica, que vivieron la transición del osciloscopio analógico al digital, ya estaban acostumbrados a tener esta grilla de atrás. Entonces, ya por una cuestión histórica y tradicional, se mantiene esta grilla, porque ayuda también visualmente, ¿no es cierto? Pero el osciloscopio digital, al tener como mínima unidad eh, eh, de resolución de las pantallas al píxel, aprovecha eso, aprovecha que en realidad lo más chiquitito que hay en esta imagen no son las subdivisiones de 0,2 centímetros. La subdivisión más chiquitita que hay en esta pantalla, aunque no la vemos, es el píxel. Entonces tengo una cierta cantidad de píxeles en el eje vertical, una cierta cantidad de píxeles en el eje horizontal, y cuando yo desplazo los cursores con las perillitas de control, aunque yo vea que el cursor aparentemente se mueve de manera continua, en realidad va dando saltitos de un píxel por vez. Entonces se puede aprovechar el hecho de que en realidad aquí la resolución de la pantalla no es la subdivisión de la grilla, sino el píxel. Entonces eso hace que la apreciación de esta grilla digital o de los pasitos que da los cursores cuando yo los desplazo son la quinta parte de la mínima división de esta grilla digital. O sea que a los 0,2 centímetros que miden las marquitas en la pantalla, la tengo que dividir a su vez por un quinto. Y eso es lo que me da la apreciación en la pantalla y la apreciación que tienen cuando uso los cursores. Aquí en el caso de que estoy usando los cursores horizontales para medir, perdón, los cursores son verticales, pero es para medir en el eje horizontal, el error de apreciación o la incertidumbre de apreciación en la medición del tiempo va a ser igual a esta cantidad, un quinto de 0,2 centímetros, que son 0,04 centímetros, o 0,4 milímetros, como quieran, multiplicado por la escala del eje horizontal, ¿sí? Entonces, vamos a tener en el eje horizontal, el error en la determinación del tiempo va a ser del orden de el delta de x, que es 0,04 centímetros, por la escala en la que está fijado el eje horizontal, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en el eje vertical, ¿sí? La incertidumbre de la medición de las tensiones cuando use los cursores horizontales para medir en el eje vertical va a ser ese error de resolución de la pantalla, el tamaño del píxel, 0,04 centímetros, por el factor de escala que yo tenga puesto en ese canal. Acá está en 500 milivolts por centímetro. Bueno, ¿se entendió, jóvenes? ¿Entendieron? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bueno, este, de la clase pasada, ¿les quedó alguna pregunta pendiente? Sin miedo, jóvenes, ¿no? Si les quedó alguna pregunta pendiente, tenemos tiempo porque lo que voy a pasar a mostrarles a continuación va a ser más que nada una descripción de cómo presentar un informe con un formato un poco más estricto del que habitualmente hemos usado. Eso es lo que quiero presentar a continuación. Pero antes de entrar en eso, quiero que quede redondo todo el tema que tenga que ver con circuito RLC y medición. ¿Alguien se ha puesto a mirar los videos que están en el aula virtual? O sea, Profe, los videos del profesor Martín, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, señor Kempe? No, es que justo habló una compañera también. Ah, sí, bueno. A ver, niña, ¿qué necesitaba? ahí por el chat pregunta una compañera si podría volver a explicar lo del factor de potencia. Ah, bueno, cómo no, ya lo vamos a revisar. Muchas gracias. Perdón, no estoy pudiendo ver el chat porque eh, para que ustedes todos vean la presentación en formato presentación, yo tengo que estar mirando también en formato presentación y no veo lo que está pasando en en la conferencia. Así que bueno, le agradezco que me haya avisado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, Javi o Vivi? No, nada más. No, Javi, no, oración. Bueno, entonces vamos a mirar qué era el famoso factor de potencia que vimos la clase pasada. Vamos a volver entonces. Aquí está. Bueno, era una pregunta hecha en la guía del trabajo, ¿no? ¿Qué era el factor de potencia? ¿Por qué nos aparece cuando llega la factura de la empresa de energía que nos brinda el servicio de provisión de energía? La factura un poco viejita, ¿verdad? Lo que uno ve acá está dividido, fíjense, aquí dice activa y acá dice reactiva. Uno dice potencia, pero en realidad no es potencia, porque sí. ¿Qué es kilovatio? A ver, cuéntenme, ¿qué unidad de qué es kilovatio? De potencia. De potencia. Pero entonces, ¿en qué se convierte el kilovatio cuando lo multiplico por hora? ¿Qué es kilovatio hora? Fíjense que no es kilovatio sobre hora, sino kilovatio por hora. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es potencia por tiempo, jóvenes? ¿Qué es potencia por tiempo? Física 1. Están contestando, Horacio, dice que es energía. Ah, bueno, bueno. Ah, contestan por el chat. Sí. Ah, qué macana. Bueno, exactamente, es energía. En realidad entonces lo que le interesa a la empresa es cuánta energía hemos consumido, ¿sí? Y la discrimina entre energía activa y energía reactiva. O sea, la energía activa es la que efectivamente hemos consumido y la reactiva es la que ha venido suministrada a nuestra casa, pero no la hemos consumido. ¿Por qué? Y la relación entre estas dos cosas tiene que ver con el factor de potencia, que tiene su lugar aquí en la factura de la energía, pero no me lo han puesto acá, no me está diciendo la empresa cuánto vale mi factor de potencia. Entonces yo no sé si me están cobrando multa o no.
Eso es una perlita, como es el servicio de suministro de energía en nuestra provincia. Bueno, comentario aparte, ¿por qué discrimina la boleta entre la energía activa y la energía reactiva? Bueno, porque dijimos que los elementos de circuito en un circuito RLC tienen dos características. Tengo que remontar, perdonen. Hay elementos que son completamente pasivos, ¿sí? Como es la resistencia, donde la tensión y la corriente están siempre en fase. No hay corrimiento en tiempo de la variación de la corriente con la variación de la tensión, ¿sí? Es decir, cuando la corriente es máxima por la resistencia, la caída de tensión en la resistencia también es máxima. Cuando la corriente es cero, la caída de tensión es cero. Cuando es máxima en sentido negativo, la otra también es máxima en sentido negativo. Y se acompañan así en todo momento. Y la potencia, que es I al cuadrado por R, también va a estar en fase con la tensión, ¿sí? O que la potencia, que es el producto de B por I, como ambas están en fase, la potencia promedio por periodo va a ser una constante aquí. Es decir, toda la potencia que la fuente entrega, toda la energía por unidad de tiempo que la fuente entrega a un elemento pasivo, es convertida en calor a la misma tasa, con la misma razón de tiempo con que se le entrega, ¿sí? Entonces la potencia también va a estar en fase. El producto de estas dos magnitudes, entonces la potencia también va a estar en fase, ¿sí? Esa diapositiva la tengo. Ahora, ¿para qué me vine hasta acá si la tengo? Perdón. Me faltó café esta mañana, por eso estoy... ¿dónde tenía eso? Después de esto. Sí, acá. Aquí está, fíjense. Ahí está la corriente, ahí está la tensión, la corriente, perdón, esta curva. Ahí está la tensión. Y acá está el producto B por I, ¿sí? Y entonces la potencia está siempre en fase con... Fíjense que la potencia no se hace negativa, ¿no? La potencia no se hace negativa. No tiene una... No sé, porque acá cuando ambas, tensión y corriente, están en el semiciclo negativo, menos por menos da más. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa si se desfasan tensión y corriente? Ajá. Ahí tenemos una parte de la potencia que es positiva y otra parte de la potencia que es negativa, ¿sí? Ya se desfasan la tensión y la corriente y eso hace que yo tenga un ciclo en la potencia que tiene un semiciclo positivo y otro semiciclo negativo. Esto es potencia que realmente se consume y esta es potencia que se almacenó en el elemento reactivo. Por ejemplo, en la bobina se almacenó en forma de campo magnético. En una parte de la variación de la tensión se almacenó campo magnético y en la otra parte, cuando la tensión en la bobina empieza a disminuir, la bobina devuelve algo de esa potencia almacenada al circuito, ¿sí? Entonces, no todo se consume inmediatamente. Se crea una reserva de energía que vuelve a la fuente, ¿sí? Lo mismo pasa con el capacitor, que produce un desfasaje, entonces parte de la potencia es devuelta y parte es consumida. Ese es el problema. Entonces, en un circuito RLC, Profe, lo que no entendí es por qué lo multaría la empresa de electricidad a usted por ese ahora factor de ya vamos a potencia. llegar. Pare, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Entonces, fíjense, como los elementos reactivos, inductancia y capacitancia, son antagónicos, es decir, mientras
uno tiende a adelantar la tensión respecto de la corriente, el otro tiende a atrasar la tensión respecto de la corriente. En general, en un circuito RLC, estos van a producir una tensión reactiva, una tensión suma de la caída de tensión en la bobina más caída de tensión en el capacitor, sería la tensión reactiva, de tal manera que la potencia va a tener una parte positiva y una parte negativa, ¿ven? Que puede ser más chica la parte negativa que la positiva, porque estos dos efectos se compensan. ¿Ven? A ver, ¿dónde lo puedo ver aquí? Cuando yo logro que la potencia que está acá como negativa es la potencia que devuelve el circuito a la fuente, esta potencia no consumida que devuelve a la fuente, se puede ir haciendo cada vez más chica si yo voy poniendo, voy ajustando la inductancia con la capacitancia para que a la frecuencia en la que está variando la tensión se produzca la cancelación de esos efectos y toda la potencia sea consumida, toda la potencia quede positiva. Bueno, la razón que mide la relación entre potencia consumida y potencia no consumida es el coseno del ángulo que me forma la tensión con la corriente en ese circuito. La potencia media consumida por ciclo es el producto de la tensión media por ciclo, por la corriente media por ciclo y por el coseno del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente en el circuito. Si yo ajusto la resistencia y la capacitancia de manera que sus efectos se cancelan, el coseno de phi tiende a 1 y la potencia media va a ser directamente el producto de la tensión media por ciclo por la corriente media por ciclo. Y toda la potencia que me suministra la empresa en mi casa va a ser consumida. Pero yo necesito que el coseno de phi sea lo más cercano a 1 posible. ¿Sí? Eso quiere decir, perdonen, voy a volver donde tenía los fasores. Eso quiere decir que yo tengo que lograr que en mi casa, en todas nuestras casas, el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, ¿dónde está? Aquí. No, en el ángulo, no tengo ninguno donde tenga la tensión total. Está en la otra clase. Bueno, el ángulo entre la tensión y la corriente, el ángulo phi, ¿se acuerdan que habíamos calculado que el coseno de phi era x sub L menos x sub C sobre R? ¿Se acuerdan? Acá está, acá lo tengo. Acá tengo la tensión total en el circuito, U, y acá tengo la corriente. O sea, es la caída de tensión sobre la resistencia, pero está en fase con la corriente. Este ángulo phi es el ángulo cuyo coseno es el factor de potencia. Lo que yo quiero es que la tensión y la corriente estén lo más en fase posible, para que la potencia sea totalmente consumida. O sea, yo quiero llevarlo al circuito. Es cierto que esto es una imagen, no es el simulador. Yo tengo que lograr que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se compensen, esta caída de tensión con esta se compensen, de manera que la tensión total esté en fase con la corriente. ¿Eso por qué? Porque entonces mi casa
no le va a devolver, el circuito eléctrico de mi casa, no le va a devolver potencia a la red. No le voy a causar problemas a EDET, porque EDET calcula la potencia que suministra a todas las casas, suponiendo que una inmensa mayoría de la potencia que transmite va a ser consumida. Si en mi casa tengo un factor de potencia muy chico, muy lejos de 1, la potencia que va a devolver mi casa a la red va a ser muy grande y eso crea la energía que va a estar circulando por los cables va a ser mucho más grande que la que EDET tuvo en cuenta para diseñarla y le voy a causar problemas de calentamiento en los cables, de calentamiento en las estaciones transformadoras, problemas graves, porque ellos quieren a la potencia que se genera, que llegue a las casas y se consuma. Y que entonces en la red solo esté circulando la energía necesaria para proveer a las casas lo que las casas consumen. Profe, Sí. y por ejemplo, ¿cómo hace la gente, ahora que está muy de moda, digamos, instalar paneles eléctricos, paneles solares, ¿no es cierto?, en el techo? Y mucha gente lo que hace es que hace como un contrato con la empresa de energía eléctrica y ellos generan energía para la empresa Claro. eléctrica. Bueno, eso viene después. Terminemos este caso de que yo soy solamente consumidor, no soy productor. En mi casa no tengo ningún panel solar. Yo tengo, supongamos, tenemos en nuestra casa lo que todo el mundo tiene. Heladeras, lavarropas, computadoras, cargadores de celulares, alguna estufita, alguna cosa, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en mi casa. Eso compone mi circuito interno, el circuito RLC que es mi casa. Bueno, entonces yo le tengo que pagar a EDET en función de lo que he consumido y en función de el factor de potencia que se mida en mi casa. Vamos a la boleta de la luz acá. La idea es que esta potencia reactiva de mi casa sea lo más parecida a cero que se pueda, porque esta es la potencia o la energía reactiva que mi casa le va a devolver a la red. Es si las casas, todas las casas a las que EDET le da energía, tuvieran mal factor de potencia, la energía que va a andar circulando por la red va a ser la que mandó EDET más la que devuelven las casas. Entonces las redes van a estar sobrecargadas, va a haber demasiada energía eléctrica en las redes, más allá del valor para el cual habían sido diseñadas. Entonces EDET me dice, che, arregla el factor de potencia de tu casa, no devuelvas a la red tanta energía, consumite bien todo lo que yo te doy, entonces yo no te voy a cobrar multa. Si tu casa es demasiado reactiva, si de toda la energía que yo le doy me devuelve un montón, ¿para qué le doy? Entonces te cobro multa porque vos me causás problemas a mí al no consumir la energía que yo te doy. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, llamo a un electricista que venga, haga un estudio de mi casa y mida cuánto vale la reactancia inductiva que tiene mi red, porque realmente lo que pasa es que dijimos, la mayoría de los aparatos que tenemos en nuestras casas tienen transformadores o tienen motores que son bobinas, ¿sí? Los motores, los transformadores, los cargadores de celulares, los cargadores de la computadora, los estabilizadores de tensión, son bobinas, son bobinas. Entonces la inmensa carga que tienen las casas es de tipo inductiva y no hay elementos capacitivos. Entonces la reactancia de la casa tiende a ser muy inductiva y eso corre el coseno de phi hacia valores muy chicos. Entonces, el técnico viene y pone un banco de capacitores a la entrada de nuestra casa que generen una reactancia capacitiva tal que compense la inductiva y corrige el factor de potencia se acerca a 1
y mi casa ya no devuelve tanta energía a la red, yo no le causo problemas a EDET y EDET me deja de cobrar la multa. Y toda la potencia que mide el medidor que entra a mi casa, yo la consumo. Entonces se vuelve racional la cosa. Yo pago por lo que consumí, no le creo problemas a la empresa de generación de energía y estamos todos contentos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. A ver, la señorita que preguntó, a ver si está satisfecha, si le pareció razonable la explicación que le di. Sí, puso que sí por el chat. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora entonces veamos lo que dice el señor Kempe. Últimamente está pasando que ya las casas no son consumidoras, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene generación de energías alternativas en la casa. Es una tendencia mundial que empezó en Europa, donde se cobró mucha conciencia con el tema del calentamiento global, y hay mucha gente que decidió también vivir fuera de la red, es decir, tener su propia generación de energía a partir del sol, del viento o de la energía geotérmica. Bueno, entonces, o a veces de la energía hidráulica, hay gente que tiene la suerte de tener un arroyito, una cascadita en la casa y usan la corriente de agua para mover una especie de molino de agua que en realidad no muele nada, sino que la rueda del molino mueve un generador eléctrico y tienen su propia generación de electricidad a partir del curso de agua. Esa gente tiene su generación propia. Bueno, hay gente que no tiene el 100% de generación, es decir, no produce con sus paneles solares o sus generadores eólicos o sus generadores hidráulicos, no produce toda la energía que consume. Entonces son una especie de consumidor mixto. Están conectados a la red de energía eléctrica y tienen a la vez sus propios generadores, paneles solares, generadores eólicos o cualquier otra forma de generación de energía. El problema con las energías alternativas que tenemos hasta ahora es que no son continuos. Es decir, el panel solar, ¿cuándo genera energía? ¿Cuándo genera energía el panel solar? Si es solar, ¿cuándo genera energía? Cuando hay sol, ¿sí? Y hay circunstancias en que no hay sol, que es de noche o cuando está nublado. Entonces, no es un suministro continuo de energía. El panel solar es una provisión episódica de energía. Nos da energía cuando el sol puede iluminarlo al panel y la energía del sol se puede convertir en energía eléctrica. Pero si está nublado, si hay humo, si es de noche, chao, no genera, ¿sí? ¿Y cuándo necesito yo más energía? Bueno, cuando está oscuro y cuando hace frío, porque necesito energía para iluminarme y energía para calefaccionarme. Entonces, justamente cuando más la necesito, no está el panel solar. Obviamente, el que tiene paneles solares no se consume directamente lo que está generando el panel. El panel se conecta a un banco de baterías donde se almacena energía, ¿sí? Entonces, durante el día, en los días soleados, cuando el sol le está pegando lindo a los paneles, ahí genero mucha energía y a esa no va directamente al consumo, va al banco de baterías, se almacena y de ahí recién va a consumo, ¿sí? Entonces la idea es que yo ponga tantos paneles solares de manera que cubra el consumo que yo tengo y que me permita generar reserva, ¿sí? De manera que cuando llegue la noche o haya un día nublado, yo tenga las baterías cargadas y pueda usar la energía que almacené de antes para calefacción, iluminación, etc. ¿Sí? Bueno, y a veces genero tanta energía, almaceno tanta energía que me queda un excedente. Mis baterías están tan llenas
que ya no las puedo cargar más y tengo un hermoso día de sol, y entonces digo, uy, se me está perdiendo posibilidad de generar energía ahora con el sol, ¿qué hago? Y bueno, ahí se generan esos acuerdos que nos decía el señor Kempe, para que los que tienen generación propia, cuando tengan excedente de energía, lo puedan mandar a la red de energía eléctrica para que esa vaya a proveerle energía a otra persona, ¿sí? Y por supuesto, la empresa de energía me reconoce esa energía que yo le estoy ofreciendo. Entonces me la paga de alguna manera. Me la paga descontando el consumo mío o me la paga con platita. Eso depende del acuerdo que yo haga, ¿sí? Entonces, pero eso ya está tenido en cuenta. El dispositivo que une la red de energía de la calle con mi casa ya no es un simple medidor. Es un dispositivo más complejo que tiene un procesador que estudia si yo estoy consumiendo energía de la red o si yo le estoy entregando energía a la red. Pero estoy entregando de una manera consensuada. Es decir, yo acordé con la empresa que yo a veces voy a consumir y a veces voy a entregar, y ese aparato va a medir cuánto yo estoy consumiendo y cuánto estoy entregando. Y la red, el tendido eléctrico, está ya diseñado para tener en cuenta que algunos usuarios van a ser a veces consumidores y a veces proveedores. ¿Entienden? O sea, es otro el modelo que se aplica a mi casa. Mi casa es a la vez consumidora y generadora, pero la empresa ya lo sabe de antemano. Cuando multaba por el factor de potencia la empresa, era porque suponía que yo era simplemente consumidor. Yo no tenía por qué devolver energía que me estaba dando la empresa para que yo la consuma, no tenía por qué devolverla y sobrecargarle la red, porque se suponía que yo era solo consumidor. Ahora, si yo estoy abonado al otro servicio, donde la empresa de energía sabe que yo tengo un generador eólico, un panel solar, o tengo una bicicleta conectada al generador y yo genero mi energía, lo que sea, la empresa ya lo sabe y el aparato que está puesto en mi casa es un aparato que controla cuándo yo estoy consumiendo y cuándo yo estoy entregando potencia. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Es otro modelo de relación entre la empresa y el cliente, y es otra la forma en que yo participo del tendido eléctrico, ¿sí? No soy un simple consumidor, sino que soy ambas cosas, consumidor y generador. Entonces ahí sí ya no es tan importante el tema del factor de potencia. Ahora sí, cuando yo sea, ojo, sí tiene que ver, ¿no? Porque en realidad cuando yo esté funcionando como consumidor, va a ser conveniente que mi factor de potencia sea lo más cercano a 1, ya para tener sentido de que aproveche la energía que me dan. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si están satisfechos con estas explicaciones, yo ya pasaría al otro tema que les quería comentar hoy, que es que veamos rápidamente cómo se presenta un informe técnico o científico que sirva de comunicación entre un profesional, un ingeniero, un licenciado, alguna persona que hizo algún trabajo específico y quiere comunicárselo a alguien, quiere dar la información que se ha obtenido de manera clara y ordenada para que otras personas lo entiendan, lo interpreten. Es más, para que puedan reproducir. Si lo que se está informando es sobre un experimento, se lo detalla también al experimento, que permite a la persona que lee ese informe reproducirlo al informe si quiere, al experimento si quiere, para comprobar si obtiene los mismos resultados o no. Es la manera en que trabajan las comunidades científicas o científico-tecnológicas. Se publican artículos en revistas científicas o se presentan artículos
en congresos donde se reúnen los especialistas de un área, ¿sí? Ustedes han visto que cuando se realizan congresos aquí en los hoteles de la ciudad, ¿han visto alguna vez carteles, propagandas de congresos o algo? ¿O han recibido, o sus padres han participado alguna vez de un congreso de profesionales? Se reúnen, por ejemplo, se reúnen los cardiólogos, se reúnen los kinesiólogos, se reúnen los visitadores médicos, se reúnen los arquitectos, se reúnen los arqueólogos, hacen sus congresos, hacen encuentros periódicos y se muestran entre ellos trabajos que han hecho. Por ejemplo, los arquitectos estudian alternativas de construcción más barata y de materiales de fácil adquisición en un lugar para abaratar la construcción de viviendas, para que sea más fácil el acceso a la vivienda, para que todas las personas tengan su casita. Aquí, por ejemplo, en Tucumán había un grupo en la Facultad de Arquitectura que estudiaba el uso de la caña de bambú, porque aquí en Tucumán la caña de bambú crece muy bien. Y la caña de bambú constructivamente es muy buena porque tiene muchas propiedades muy interesantes de resistencia mecánica, de aislación térmica, de resistencia a la putrefacción y un montón de características que hacen que sea un lindo material de construcción. Entonces, en algunos años, lástima que ustedes, queridos jóvenes, todavía no sé si han podido ir por la Quinta Agronómica. En algunos años se veían por ahí, por los jardines de la Quinta Agronómica, un montón de construcciones hechas con caña de bambú, que eran construcciones experimentales que hacían los estudiantes para probar la versatilidad de la caña de bambú para hacer una pérgola, o el techo de un garage, una glorieta, juegos infantiles, kiosquitos, hechos de caña de bambú, ¿sí? Y bueno, y esos resultados, los resultados que cada uno obtiene, lo tiene que comunicar, le tiene que decir a los otros arquitectos, miren, yo he diseñado esta casita hecha con esta parte de bambú y mis resultados han sido estos, ¿sí? Pero tiene que ser información bien verificable, tiene que ser información cierta, tiene que estar comunicada con precisión, con claridad, ¿sí? Entonces todo eso tiene la forma de lo que se llama un informe. Un informe. Yo quiero que ustedes, no quiero que ya elaboren informe, quiero que nos vayamos acercando al modelo de presentación de resultados de trabajos de investigación o de trabajo técnico, ¿sí? A ustedes como ingenieros les pueden venir a pedir alguna pericia y decir, bueno, miren, allá en la banda del río Salí se cayó un puente. Necesitamos que un ingeniero vaya y haga un informe para ver qué pasó, por qué se cayó ese puente. Entonces ustedes van a ir y van a hacer un montón de estudios, van a hacer pruebas, y van a sacar fotos, y van a hacer mediciones, y van a hacer un análisis con todo lo que ustedes saben como ingeniero, para llegar a dilucidar la causa que provocó la caída de ese puente. Y lo que van a hacer ustedes es presentar un informe con todas sus mediciones, con los gráficos que hicieron, con los resultados que sacaron y la conclusión. Ese puente se cayó porque se usaron hierros que estaban corroídos, o ese puente se cayó porque el cemento no tenía la cantidad suficiente de Portland y entonces se cayó. O lo Profe, sí. ¿puede ser que en la construcción esa del edificio de bioquímica y farmacia que hay ahí en la Quinta, que no la han terminado nunca, la han dejado abandonada, digamos, porque decían de que el suelo estaba como que tenía riesgo de hundimiento, digamos? Sí, ese es uno de los comentarios que yo oí, que no se dio la certificación de obra, es decir, no se la aprobó a la obra, porque el estudio del suelo no había dado resultado apropiado. Es decir, el suelo debajo de esa estructura no tenía las características suficientes para resistir el peso que iba a tener finalmente toda la obra terminada. Y entonces iba a haber peligro de hundimientos y de agrietamientos entonces de las paredes y de debilitamiento de la estructura, y eso podía ocasionar riesgo. Bueno, yo llegué a escuchar
a la gente involucrada, decir que en realidad ya se había verificado que las mediciones del estudio preliminar no estuvieron bien hechas, que las mediciones posteriores dieron que sí, el suelo era apto, bla, 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 pero todo eso está metido ahí en un conflicto mucho más amplio que no tiene nada que ver con lo técnico, y entonces esa obra no se termina porque hay gente que no es capaz de llegar a un acuerdo para salir adelante. Bueno, pero no nos distraigamos. Vayamos a lo que yo les quería mostrar, que es una idea general de cómo ustedes pueden elaborar un informe. Y se los quiero presentar ahora porque la clase que viene ya vamos a empezar tema nuevo, va a ser óptica geométrica, y de esa actividad yo sí les voy a pedir un informecito que se acomode a este modelo que les voy a mostrar, ¿sí? Es un modelito que está escrito en Word, que después se lo voy a mandar para que lo tengan, ¿no? Aquí están viendo la primera parte. Se lo estoy presentando así en ancho de pantalla para que veamos clarito. Bueno, les vamos a dar una recorridita rápida y después vamos a ir mirando en detalle. Fíjense, en todos lados van a ver que hay numeritos rojos entre paréntesis, ¿sí? Porque al final hay comentarios sobre qué es cada parte y qué condiciones tiene que cumplir cada parte del informe, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. En líneas generales, lo que uno quiere es que todo quede clarito, todo quede rápidamente identificable, y la persona que lo lea el informe tiene que saber rápidamente si ese informe le va a ser útil o no, si esto que está leyendo le sirve para lo que él necesita o no. Y si le sirve, si de acuerdo a lo que va leyendo considera que sí le sirve, que esté todo suficientemente claro y bien demostrado y bien fundamentado, ¿sí? Para que cuando otra persona use nuestros resultados, todo sea veraz y todo sea demostrable, ¿sí? Bueno, el informe tiene una primera parte que es muy importante, que es esto, que es el encabezado. Esto que estoy englobando con el cursor es lo que se llama el encabezado, ¿sí? Yo le hice acá un encabezadito de lo que tiene el Word. Ustedes han visto que al Word uno le puede poner lo que se llama un encabezado de documento, ¿sí? El encabezado de documento, que es como un textito que uno escribe acá y esto se replica en todas las hojas de este documento, ¿sí? Bueno, yo les sugiero, no es necesario que lo hagan, si quieren poner este encabezadito de hoja, que es distinto del encabezado del trabajo, digamos. Si ustedes quieren que cada hojita tenga esto como un membretito, que identifique la materia, el año, la comisión a la que pertenecen y de qué turno son, lo pueden poner. Si no lo quieren poner, no importa, no pasa nada, porque después acá abajo se indica claramente quiénes son los autores, ¿sí? Pero si lo quieren agregar como información útil, no hay problema. Lo que quiero que sí tenga el encabezado, lo que sí tiene que tener el encabezado del trabajo, que aparece una sola vez al comienzo, es un título clarito y conciso, ¿sí? Un título clarito y conciso que ya nos diga de qué se trata el trabajo, ¿sí? Estudio de la relación fuerza-estiramiento en un resorte helicoidal. A continuación, los autores. Los autores con un formato muy sencillo. Primero el apellido, seguido de una coma. Eso tienen que aprender, chicos. Cuando ustedes den su nombre, poniendo el apellido primero, tienen que poner una coma separando el apellido del resto del nombre. Porque así el que lee tiene claro cuál es el apellido y cuál es el nombre. Porque fíjense, ustedes saben que hay apellido Martín, ¿sí? Y también saben que hay apellido José. ¿Qué pasa si un señor se llama José Martín? ¿Sí? José de nombre y Martín de apellido. Y él decide poner primero el apellido y después el nombre. Pone Martín José, sin poner la coma. ¿Cómo hago yo, que no lo conozco al señor,
¿Cómo hago yo para saber si está poniendo primero el nombre y después el apellido? No lo sé, no lo sabré nunca hasta que no lo encuentre a ese caballero y me diga, sí, yo me llamo Martín José. Pucha, caramba, yo pensaba que te llamabas José Martín. Entonces, para que quede siempre claro, cuando uno escribe su nombre, poniendo primero el apellido o los apellidos, luego tiene que poner una coma y de ahí los nombres. ¿Está claro? ¿Comprenden eso? Bueno, esa norma tan sencilla no se respeta. Entonces yo quiero que si ustedes ponen su nombre poniendo primero el apellido, pongan la comita y después los otros nombres. Bueno, en el informe normalmente lo van a hacer así, van a poner su apellido o apellidos, pueden tener Pérez de la Colina, por ejemplo, coma, Juan J. O sea, al primer nombre lo ponen entero y al segundo ya ponen, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto ya le ponen iniciales nada más, ¿sí? Entonces acá está el señor Pérez Juan J, el señor López Juan C, la señorita Martínez María del B y la señorita García Ana C. ¿Está? Bueno, así van a poner los nombres de los autores. Después, fíjense, cada nombre tiene ahí un numerito como superíndice, ¿sí? No es que está elevado a una potencia. Yo soy Juan José a la primera potencia, yo soy Juan Carlos a la segunda potencia, no. Esas indicaciones, lo que se llama la filiación. ¿A qué organización pertenece cada uno de estos autores? Porque podría ser que yo sea, por ejemplo, un ingeniero de vialidad de la provincia, este otro señor sea un arquitecto de la dirección de arquitectura, esta señorita sea una administradora de empresas y esta otra señorita sea una médica, ¿sí? Y hemos trabajado todos juntos haciendo un estudio. Entonces, cada uno tiene que indicar a qué institución pertenece. Como nosotros somos universitarios, ustedes son estudiantes universitarios, pueden poner, por ejemplo, que su filiación es la carrera a la cual pertenece. Por ejemplo, acá el señor JJ Pérez es de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán. El señor JC Martínez es de Ingeniería Electrónica a ver qué pasó acá. Ah, sí, la señorita Martínez también pertenece a Ingeniería Industrial, ¿ven? Por eso JJ y María del Valle pertenecen a Ingeniería Industrial, por eso tienen el 1 ahí, ¿ven? Ellos dos son de la misma filiación. El señor López es de la carrera de Ingeniería Electrónica y la señorita García es de Ingeniería Mecánica. ¿Se entiende la idea? Entonces, título claro y conciso, autores y filiaciones de los autores. ¿A qué institución pertenece cada uno de los autores? Ahora fíjense, el primer autor tiene un subrayado. JJ es muy importante. ¿Por qué? Porque JJ va a ser el que se llama el autor correspondiente. Él da su mail, ¿sí? Él da su mail, tiene un correo en hotmail.com, y JJ va a ser la persona que si alguien lee este artículo en una revista, en un congreso, en donde sea, y le interesó y quiere saber más, le puede mandar un mail al señor JJ Pérez y decirle, mire, yo he leído su trabajo, me interesa mucho, me gustaría ampliar, me gustaría que usted me diga cómo midió esto, dónde pasó, cómo fue la historia, y tienen todo el derecho de comunicarse con algún lector interesado que quiera saber más o que quiera ponerse a disposición de ustedes para ampliar el trabajo o los necesita contratar para hacer un trabajo similar o lo que sea. De este equipo de trabajo, de este grupo de profesionales que hicieron este trabajo, uno de ellos se presenta como autor correspondiente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Ven que son criterios racionales, son criterios de practicidad, son criterios para facilitar la comunicación, ¿sí? Yo rápidamente sé quiénes son los que hicieron este trabajo
y a qué institución pertenece. Entonces, por ahí, si me interesa comunicarme con la señorita María del Valle Martínez, puedo ir a la carrera de Ingeniería Industrial de la FACET y ubicarla de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Rápidamente puedo identificar a los autores. Bueno, el trabajo en general se divide en 7 partes. 7 partes. Lo digo después al final. A ver, pasemos rápidamente al final. Donde están todas las... ¿Vieron todos los numeritos rojos que están ahí arriba? Bueno, aquí los voy haciendo los comentarios de cada numerito rojo para decir qué características tiene que tener cada una de las partes. Esto que les estoy diciendo ya está anotado por ahí. Bueno, pero lo que les quería mostrar es que lo digo acá, los informes típicos se dividen en 7 partes. El encabezado que acabamos de ver, después viene un resumen. El resumen es en un flash yo ya sé de qué trata ese trabajo y qué salió en ese trabajo. Entonces, si yo estuve buscando en internet y me apareció este trabajo de ustedes, con leer el resumen ya sé si me sirve o no, si me conviene seguir leyendo y leyendo en profundidad todo el desarrollo o si en realidad no era lo que yo buscaba. Por eso el resumen también es una cuestión práctica. Rápidamente, el lector que empieza a leer este informe sabe si es lo que necesita o no. ¿Sí? Entonces, el encabezado, el resumen, después viene una introducción, en donde en la introducción se dan todos los antecedentes que hacen falta para que el lector sepa bien en dónde está encuadrado. ¿Sí? ¿De qué se trata el asunto? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un trabajo de investigación en arquitectura, estoy viendo un estudio forense sobre un accidente, estoy viendo un experimento científico. ¿Qué estoy viendo? ¿Cuáles son los fundamentos? Todo eso se da ahí en la introducción. Después ya vienen los detalles de qué se hizo, cómo se hizo y con qué se hizo. ¿Sí? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo y con qué se hizo? Se cuenta en una parte que normalmente se llama materiales y métodos, otros le llaman desarrollo experimental, otros le llaman lo que sea, pero el nombre más general es materiales y métodos. ¿Qué usé? ¿Cómo lo usé? ¿Sí? Materiales y métodos. Aquí detallo todos los cachivaches que usé. ¿Qué instrumentos? Las características de los instrumentos, cómo usé los instrumentos, si medí N veces y saqué promedio, si medí de manera directa, indirecta, lo que sea, todo está ahí resumido. ¿Sí? Todo está ahí en materiales y métodos. Después viene lo picante. ¿Qué salió? Porque cuando uno hace el resumen y la introducción, ahí está diciendo qué se proponía hacer. ¿Sí? Nosotros, en este trabajo se busca identificar las causas por las cuales colapsó el puente que conecta la comunidad de Villa Tachito con la comunidad de Palito Quebrado. Y en los resultados vamos a decir si hemos logrado causas por las cuales se cayó ese puente y quedaron incomunicados Villa Tachito con Palito Quebrado. O no, porque por ahí podemos decir, lamentamos informar que las mediciones no fueron suficientes para identificar las causas. Será necesario estudio complementario, bla, 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 bla. El resultado puede ser bueno, puede ser mediano o puede ser malo. Pero hay que decirlo clarito y honestamente. ¿Sí? ¿Salió lo que buscábamos? ¿Salió más o menos lo que buscábamos? ¿O no salió para nada lo que buscábamos? Hay que decirlo clarito. ¿Sí? Después, conclusiones y discusión. Una vez que sacamos los resultados, decimos, bueno, de esto sale limpio ¿qué? Bueno, sale limpio que se midió así, se midió así, la causa de la caída de ese puente puede haber sido por tal razón, la crecida del río, la falta de hierro adecuado, que pasaban camiones sobrecargados, todo eso entra ahí en las discusiones de por qué, para qué, si por qué no pudimos sacar resultados o por qué pensamos que los resultados no nos salían como esperábamos. Todo eso se trata ahí. Y finalmente, a lo largo del trabajo, seguramente he mencionado un montón de ecuaciones, fórmulas,
he citado otros trabajos, otros autores, libros de física, he tenido que consultar el Resnick porque no me acordaba cómo se calculaba el momento de una fuerza, qué sé yo. Todo eso lo pongo después en las referencias. Porque a lo largo del trabajo voy poniendo donde menciono algo, por ejemplo, menciono la ley de Kirchhoff de los circuitos eléctricos, pongo un numerito ahí donde puse ley de Kirchhoff, pongo un numerito en un corchetecito, y al final con ese numerito voy y leo ley de Kirchhoff, en el Resnick-Halliday, volumen tanto, edición tanto, Entonces, el que lo está leyendo el artículo sabe dónde buscar la ley de Kirchhoff. Y yo no necesito escribir entera toda la ley de Kirchhoff, porque ya estoy dando la referencia donde el lector que le interesa la puede ir a buscar. ¿Entiende? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una y después, perdone. Esas son las partes. Esas son las partes en las que normalmente se subdivide un informe que tiene aspiración de ser un artículo científico, ¿sí? Es un medio de comunicación muy eficiente, de tipo técnico, ¿sí? Si a uno no le gusta, es tremendamente aburrido. No es para ir a leer en la sala de espera del odontólogo. Uno no se va a poner a leer ahí un artículo científico. Pero sí, si yo estoy trabajando en un tema y necesito saber algo nuevo, por ejemplo, ahora con las investigaciones de las vacunas de COVID, qué efectividad tiene la vacuna AstraZeneca, qué efectividad tiene la Sputnik V, qué efectividad tiene la Covishield, lo que sea, eso está publicado en artículos científicos. Entonces, en el encabezado aparecerán quiénes son los autores, en el resumen dirán qué pruebas se hicieron con las vacunas, en la introducción nos dirán a qué apunta el trabajo, qué se está buscando, si medir cuánta inmunidad se logró, cuántos pacientes se vacunan en el mundo con esa vacuna. Material y método nos dirá cómo se hizo la estadística, cuántos voluntarios hubo, cómo se les inoculó la vacuna, cómo se hizo el seguimiento. En el resultado veremos las estadísticas de quién adquirió buena inmunidad contra el virus, quiénes la pasaron muy mal, todo eso estará ahí. Y en las conclusiones y discusión se dirá la comparación de esta vacuna con las otras, si conviene aplicarlo en un país desarrollado, subdesarrollado, qué sé yo, lo que sea. Y en las referencias un montón de otros artículos. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí, Bueno, profe, sí se entiende. vamos a hacerle una recorridita, seamos más concretos. Y acá estos señores, JJ y su equipo, bueno, no es JJ y su equipo, todos los autores son importantes, hicieron el estudio de la relación fuerza-estiramiento en un resorte helicoidal. En el resumen nos dice, con el fin de estudiar la dependencia entre la fuerza aplicada y los estiramientos producidos, se montó un resorte helicoidal sobre un soporte vertical con escala. Del extremo libre se suspendieron pesas, cuyas masas se midieron en una balanza eléctrica. Para verificar el acuerdo con el modelo físico conocido, se empleó el método gráfico. Se encontró que dentro del intervalo de pesos estudiados, el resorte responde al modelo físico enunciado por Hooke y se determinó el valor acotado de la constante elástica. Ahí está, clarito que se hizo. ¿Sí? Se estudió un resorte y se comparó con el modelo teórico de la ley de Hooke. ¿Sí? Se agarró un resorte, se lo colgó de un gancho, se le pusieron pesitas y se comprobó si cumplía o no con la ley de Hooke y se le calculó la constante elástica. ¿Sí? Estas palabras claves son palabras que ayudan a los buscadores de la web. ¿Sí? Las palabras claves son, por ejemplo, deformación, elasticidad, resorte. O sea, podría haber puesto ley de Hooke, resorte helicoidal, método gráfico. Cualquiera de los conceptos importantes que se han desarrollado en el trabajo se pueden poner destacados como palabra clave y eso hace que los buscadores tengan criterio para enviarle al que está buscando sobre elasticidad de resortes, ¿sí? Cuando el buscador encuentre coincidencia entre las dos palabras, no, le va a mostrar al que estaba buscando este articulito.
El que lo encontró el articulito en la web va a leer el resumen y va a saber si eso les alcanza para leer lo que él quería saber sobre elasticidad de resortes, o sobre ley de Hooke, o sobre método gráfico. ¿Se entiende? Esas son las palabras clave. Se ponen dos o tres palabras claves nomás, que destaquen conceptos importantes que se manejan en el trabajo, que ayude a los buscadores a devolverle a quien está buscando nuestro articulito. Acá viene la introducción, no tiene que ser muy larga, pero tiene que ponernos bien en marco, ¿sí? Y acá en la introducción, por ejemplo, ya se lo menciona a Hooke. Como Hooke es un señor que vivió y se murió, y es un señor medio importante, uno le pone, cuando uno menciona a una persona importante como Newton, como Euler, como Galileo Galilei, uno por respeto le pone la fecha de nacimiento y muerte, como para decir, bueno, este señor vivió en esta época, hizo sus contribuciones, y uno tiene una, ¿cómo se llama? Una visión general de por dónde anduvo el trabajo de este señor Hooke. Fíjense en qué año Hooke desarrolló su ley y se sigue usando, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se menciona a personas importantes como Stephen Hawking o como, qué sé yo, Elon Musk o alguien, si Elon Musk está vivo, se pone solamente el año de nacimiento, ¿sí? Lo que sea. Bueno, y acá, fíjense, aquí ya hay un primer llamadito, ¿ven? Está un número 1 entre corchetes. Eso es porque esto ha sido tomado de alguna referencia. Entonces, cuando uno se va al final del trabajo, a donde está el subtítulo que dice referencias, el número 1 es esta página web. Es de Wikipedia. Se tomó los datos biográficos de Robert Hooke, se tomaron de esta página web. ¿Entienden? Eso me dice el numerito 1. Ahí está. Entonces, el que le interesa saber cómo fue la vida de este señor Hooke y por qué es tan importante que lo tengo que poner ahí su fecha de nacimiento y de su muerte, puede ir a Wikipedia y ahí lee, ¿sí? Entonces, ahí, acá dice por qué la ley de Hooke, que establece la proporcionalidad entre la fuerza aplicada, Entonces uno en esta introducción ya va poniendo, si quieren, no hace falta la referencia histórica, si quieren empezar desde acá, consideremos una barra de un dado material empotrado en un extremo, llamaremos X sub 0 a la coordenada del extremo libre, en ese extremo se aplica una fuerza, entonces la mencionan a la ley de Hooke sin haberlo nombrado Hooke. Esto de las referencias históricas es optativo, uno puede nombrarlo o no, ¿sí? Pero si lo nombra, hay que decir clarito de dónde sacó uno el dato, ¿sí? Las ecuaciones que uno va presentando en un artículo, en un resumen, en un informe, las tiene que ir numerando, de manera que cuando yo, 5 páginas más adelante, necesite volver a hablar de esta ecuación, no diga, esa ecuación que está allá arriba en la página 1, más o menos al comienzo. No, uno dice, como se vio en la ecuación 1, ¿sí? Entonces yo estoy 5 páginas más adelante y digo, como se vio en la ecuación 1, entonces yo rápidamente la busco en la ecuación 1 y digo, esto, acá está. ¿Comprenden? Bueno, entonces las ecuaciones numeradas. Después hay otro elemento que es muy, muy interesante, las figuras. Las figuras son sumamente enriquecedoras. Esta figura nos muestra que no solo el resorte es este rulito que nosotros conocemos. Estas cosas también se llaman resortes en tecnología. Resortes espirales, resortes en paquete elástico, resortes cónicos, helicoidales cónicos, muelle espiral, resortes de torsión. O sea, la palabra resorte no es solo esto, es mucho más. Entonces, es muy interesante esta figura, ¿sí? Entonces, esta figura amplía, enriquece el trabajo. Pero toda figura tiene que estar con un pie de figura, donde haya una breve descripción de lo que se está viendo, y a la vez, fíjense, esta figura tiene una referencia, y es porque esta figura ha sido tomada de otra fuente. No es un dibujo que hicieron los autores. Los autores tomaron este dibujo de otra fuente, entonces ellos ponen la referencia. ¿De dónde salió este dibujo? Figura tomada de, y acá pone la página web de donde la tomaron.
De esta manera están reconociéndole el crédito al autor de esa figura. ¿Se entiende? Están siendo respetuosos de que están tomando el trabajo de otra persona. Están citando la fuente. Bueno, entonces, ya se van teniendo las pautas, ¿no? Toda figura tiene que estar con su pie de figura numerada. Fíjense, la figura tiene número, y hay referencia en el texto a la figura. Pegar una figura y no decir nada de esa figura en el texto significa que la figura no sirve para nada. La figura tiene que aportar, tiene que enriquecer. Entonces tiene que estar nombrada en el texto en el momento que sea pertinente. Hay que decir, como se ve en la figura tal, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Entonces la figura está numerada, tiene su pie de figura y está citada en el texto. Acá hay una referencia que dice cómo se muestra en la figura 1. Ecuaciones numeradas, ya lo dijimos. Acá se usó el editor de ecuaciones. ¿Ustedes lo saben manejar, jóvenes? El editor de ecuaciones del Word. Si no lo saben manejar, peguen una miradita a un par de videos de YouTube de cómo se usa, porque es muy interesante. Fíjense que prolijas y claras salen las ecuaciones. ¿Ven? Sí, De lindas. Entonces profe, les recomiendo fuertemente, tómense el tiempito para mirar cómo se usa el editor de ecuaciones. Es una herramienta que para ustedes le va a venir al pelo. ¿Sí? Bueno. profe, el profesor Zenón decía de que cuando él había hecho su tesis para recibirse de física, le habían hecho que él aprenda sí o sí a usar eso porque el tutor de la tesis lo hacía todo así, digamos, entonces él lo tenía que hacer Claro, y él escribe todo con el teclado, digamos. claro. No es solo por eso, sino porque el orden, la prolijidad y la claridad son fundamentales cuando uno quiere comunicar con eficiencia. Si el que está leyendo tiene que pasarse 10, 15 minutos tratando de entender qué dice una ecuación, la comunicación es mala. ¿Sí? Lo más probable es que esa persona deje de leer el trabajo porque no logra ni siquiera entender qué quiere decir una ecuación. Pero si todo está clarito, todo está prolijo, el lector va recorriendo fácilmente el trabajo, vamos a llegar al objetivo, que es que otra persona entienda lo que hicimos y vea si le sirve o no. Ese es el fin de esto, ¿sí? Que yo comunique lo que hice y que esto que hice le sea útil a otra persona, ¿sí? Bueno, terminada entonces la parte introductoria, donde quedó clarito qué son los resortes, para qué se usan, la importancia tecnológica, de qué depende la constante elástica, vamos a materiales y métodos. Acá está lo que nosotros hicimos. Entonces aquí empezamos a contar qué hicimos. Entonces, de un soporte vertical provisto de una escala milimetrada, un espejo coplanar con la escala, se suspendió un resorte helicoidal. Figura 2, A y B. Entonces vamos a ver qué son las figuras 2, A y B. Ahí tenemos una foto. Ahí está la figura. Esta es la figura 2. La figura 2 tiene 3 paneles, ¿ven? A, B y C. Entonces, allá donde dice figura 2, A y B, yo para ver esto que me está diciendo acá, tengo que mirar los paneles A y B de la figura. Y ahí se lo ve al resorte, no sé si ustedes llegan a verlo ahí. Ahí está el resorte colgado, ahí está el soporte con la escala, y ahí está el espejo, ¿sí? Y ahí está el resorte puesto sobre una mesa. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, se suspendió un resorte helicoidal de las siguientes dimensiones. Y acá los datos del resorte están ordenados en una tabla. Para presentar datos, la herramienta de comunicación más eficiente es la tabla. ¿Sí? Poner ordenadamente la información. Entonces, diámetro del alambre, D minúscula, ahí está el valor acotado con sus unidades. Diámetro de la hélice, D mayúscula, está el tamaño con sus unidades. Número de vueltas, tal. Longitud inicial con un llamadito, después veremos que tal. Masa del resorte, tal. Mira, este llamadito dice, bueno, esta longitud se midió con el resorte dispuesto horizontalmente para que no se estire por su propio peso.
O sea que se está comunicando de una manera muy clarita y muy concisa las características del resorte que se usó, usando una tabla, ¿sí? Bueno, y después vienen todos los detalles, y acá vienen los resultados experimentales, los estiramientos del resorte para cada peso aplicado, ¿sí? Porque por ahí está también la mención a cómo eran los pesitos. Acá está en el panel C, en algún lado se lo dice. Estos son los tipos de pesitos que se le colgaron al resorte. Ahí se ve una de las pesitas colgadas del resorte. No se usaron solo estas 4, estos son los tipos de pesas, pero se tenían más de una de cada uno, ¿sí? Y se las puede combinar porque cada pesa tiene un ganchito arriba para colgarlo del resorte y un ganchito abajo para colgar otra pesa, si uno quiere. ¿Entienden? Entonces uno puede combinar pesas y así lograr una serie de valores de pesos puestos en el resorte para ver cómo se estira. Entonces acá está el número de pesas que se le puso, qué masa tenía cada una de esas pesas, ahí está la incertidumbre con que se midieron las masas, ¿sí? Entonces ahí están todas las masas. Acá está el peso, está expresado por 10 a la 2 DINA, ¿sí? Donde la incertidumbre es 10 a la 2 DINA. Entonces ahí está el peso en DINA. Y acá está el estiramiento en centímetros, donde está también especificada la incertidumbre de todo. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense, la foto donde están los materiales tiene también su número y su pie de figura, donde se dice bien clarito qué se está viendo en esa foto. La ecuación, acá está el desarrollo de la propagación del error y ahí está el resultado de cuánto da la incertidumbre relativa del peso. Aquí está qué valor se tomó para la aceleración de la gravedad. Y ya vienen los resultados, ¿sí? Como se aprecia en la gráfica de la figura 3, página 6, hay que ir a la figura 3, acá está ellos hicieron su gráfico en papel milimetrado, le sacaron una foto y lo pusieron en el informe. Ahí está clarito que está el peso en dinas, el estiramiento delta de X en centímetros, y ahí están los puntos experimentales con sus barritas de error. ¿Ven que los puntos no son puntitos, sino palitos verticales? Eso porque el error en sentido vertical es más importante que el error en sentido horizontal. El error en sentido horizontal no se pudo representar en la escala de la hoja, pero se puso, por lo menos se le puso la barrita de error, perdón, problemas con la fauna autóctona. Disculpen. Bueno, entonces, la idea es que si se puede ponerle las barritas del error a ambas variables, se le pone las barritas del error a ambas variables. Ya vimos cómo se grafica, ¿sí? Bueno, entonces, una de las maneras de presentar resultados es también a través de gráficos. Aquí se hizo el cálculo de la pendiente de esa recta, aquí se calculó la cota de la pendiente, y acá se sacó la constante elástica del resorte, y ahí está el valor acotado de la constante del resorte, ¿sí? Esos fueron los resultados. Entonces, ahora viene conclusiones y discusión. Fíjense que cada conclusión, cada punto que se pone en conclusiones y discusión está numerado. La primera conclusión es que en el intervalo de pesos estudiados, el resorte responde a la denominada ley de Hooke. Una conclusión clarita, clarita como el agua, que surge de mirar el gráfico. En el intervalo de pesos estudiados, el resorte responde a la ley de Hooke. No nos jugamos más allá de lo que nosotros hemos estudiado, porque no es lógico. No sabemos si para pesos mayores el resorte va a seguir siendo igualmente lineal. Con el valor acotado de K es posible encontrar el peso o la masa con sus cotas de error de cuerpos que se puedan suspender del resorte midiendo el estiramiento y aplicando la ecuación 2. O sea que esa conclusión nos dice que también conocida la constante del resorte, yo lo puedo usar como dinamómetro y puedo conocer cuánto pesa algún cuerpito. No tengo una balanza a mano, agarro este resorte que ya le conozco su constante K, lo cuelgo de este resorte, veo cuánto se estira y a través de la constante K saco cuánto vale su peso. Y dividiéndole la aceleración de la gravedad, saco cuánto era su masa. ¿Está clarito?
Bueno, si se desea saber la masa del cuerpo en gramos, se debe dividir el peso en el valor de G usado en este trabajo, G igual a 9,789 más o menos 0,1 centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, acá una conclusión o parte de la discusión. En este trabajo no se discute si existe una ordenada al origen de la mejor recta, ni su posible interpretación física. Los autores no quisieron entrar en esta discusión y lo dicen. Aquí no nos fijamos si esta recta tiene una ordenada al origen distinta de 0. No nos preocupa si la tiene o no, y no vamos a entrar a discutir de si la tenía, por qué la tenía. No nos interesa. Lo que nos interesa es que lo que dice la primera conclusión. ¿Está? Bueno, también nos dice que acá se han adoptado las unidades del sistema CGS, porque nos han medido la fuerza en DIN. ¿Quién mide la fuerza en DIN? Pero ellos dicen, hemos medido en DIN, en el sistema CGS no usual, porque era un criterio de simplicidad. Sí, porque nos resultó más sencillo usar el sistema CGS. Bueno, pero lo están diciendo. ¿Sí? Bueno, acá también dicen, el error en la determinación de K es grande, del 20%. Entonces ellos no solo sacaron K con su cota, sino que hicieron el cociente del error sobre el mejor valor, y eso es el error relativo, y calcularon el porcentual y dijeron, bueno, nos sale la constante K medio mamarrachito, nos sale con el 20% de error. En este caso, la fuente principal de error, como se ve en la propagación, es la determinación del estiramiento. Aquí nos está diciendo clarito que una conclusión es que este método es medio flojito, porque la medición de los estiramientos tiene error grande. Entonces, si fuera posible montar un índice, una agujita en el resorte, que elimine el efecto de paralaje y el error de definición, podrían determinarse la constante con un error relativo de menos del 10%. O sea que forma parte de la conclusión o de la discusión el decir cómo se lo podría mejorar al método. ¿Sí? Entonces, con el método tal como se empleó, se obtienen mejores mediciones para resortes más blandos, o sea, para resortes que se estiran mucho, que tengan mayor estiramiento para los pesos usados. Entonces, esto también sería una mejora. Si queremos probar la ley de Hooke, o queremos usar dinamómetros, conviene usar resortes más blandos si vamos a seguir midiendo los estiramientos así como lo estábamos midiendo. ¿Sí? Bueno, de la ecuación 3, con los datos del resorte indicado en la tabla 1, sería posible estimar el valor del módulo de torsión G del material con que está hecho el resorte. Otra conclusión es, ¿para qué nos puede servir haber calculado esto? Y bueno, si me interesa saber cuál es el módulo de torsión del material del resorte, tengo el dato que hace falta de la constante K, y me voy a donde está la ecuación, acá está. Si yo ya calculé la constante K con su cota, tengo el radio del alambre, tengo el radio de la espiral y tengo el número de vueltas, puedo calcular el valor del módulo de torsión G del material del que está hecho ese resorte. ¿Sí? Eso forma parte de las conclusiones y discusión que se sacan de este trabajo. ¿Entienden, jóvenes, la idea? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ven que es lindo cuando se presenta así un trabajo experimental, se lo puede aprovechar bien, porque se entiende clarito qué se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, para qué puede servir lo que se ha hecho, cómo se lo puede mejorar, ¿sí? Todo eso está contenido en unas pocas paginitas. En total, son 7 paginitas. 7 paginitas. Y son 7 porque ahí está incluido un gráfico enorme, hay fotos, hay hasta referencias históricas en la introducción teórica, ¿sí? Y acá tenemos clarito las referencias, donde está, qué libros se han consultado. Acá dice de dónde se sacó el valor de la aceleración de gravedad que se ha usado, ¿sí? De dónde se ha sacado el tema del error y la graficación, ¿sí? De un texto de la señora de Kudmani, que es una de las fundadoras del laboratorio de física de la FACET. O sea que acá está toda la información sobre el material que se usó de apoyo para la elaboración de este trabajo.
Bueno, espero que hayan comprendido el lineamiento general. Yo esto se los voy a pasar a PDF y se los voy a mandar como parte de material que ustedes van a tener. Y me gustaría que para la próxima, fíjense acá está todo detalladito, más o menos lo que dijimos acá en el video, está volcado aquí por escrito, ¿sí? Entonces, mi aspiración es que esto les sirva a ustedes en su vida profesional para que ya conozcan la herramienta de comunicación que se llama Informe, y mi aspiración es que para la próxima práctica que hagamos, la de el estudio de una lente convergente, ustedes me puedan hacer un informecito como este. No tiene que ser igual, ni necesariamente tiene que tener todo lo que tiene, pero este es el lineamiento general, ¿sí? Este es el lineamiento general. Cuando mencionen una constante como la velocidad de la luz, pongan la fuente de donde sacaron. Cuando digan el índice de refracción se define como la velocidad de propagación en el medio sobre la velocidad en el vacío, entonces ahí tienen que decir de dónde sacaron eso. Lo sacaron del Csikszentmihalyi o que la sacaron de donde sea. ¿Ah? Bueno, eso es. ¿Alguna pregunta, estimadísimos jóvenes? No, profe. Bueno. ¿Alguien por el chat está preguntando algo o diciendo algo? A ver, No, dice que no hay preguntas. no hay preguntas. Bueno, no más preguntas. La defensa descansa. Bueno. Entonces, listo. Completé lo que yo quería dar con un poquito de anticipación. Son -4, creo. Pero yo ya no tengo más nada que decir. No sé si Javi o Vivi quieren aportar algo, o si alguno de los jóvenes quiere hacer algún comentario. Bueno. Bueno, queridos jóvenes, para mí está cumplida la clase de hoy. Nos quedan unos minutos, yo sigo en línea hasta las 10. Si alguien se quiere quedar a hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Pero formalmente ya están libres, se pueden retirar cuando guste. Lo mismo Javier y Vivi, si ya necesitan ir a hacer otras actividades, están libres. Bien. Muchas gracias, profe. Por nada, jóvenes. Chao, profe. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao.